Gobierno Petro y su cónclave. Vicky Dávila entrevista a Olmedo López. Y aquí se lo contamos. Sí, señor. Vicky Dávila, la directora de la revista Semana, se reunió en un lugar que no vamos a decir, un lugar aquí de Colombia, con Olmedo López. Y le hizo una tremenda entrevista donde le saca parte de la verdad que el hombre tiene que contarle a Colombia y al país sobre el tema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Recordemos que el hombre era el director y se ha originado un escándalo con unos carrotanques para La Guajira que, entre otras cosas, se convirtieron en elefantes blancos porque no ha funcionado, con unos costos súper elevados. ¿Para qué? Para poder sacar unos recursos y comprar a ciertos congresistas de Colombia. Esa es la triste realidad. Dentro de ellos está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión de Acusación. No más esos tres casos, pero hay muchos más. De manera que vamos a compartir aquí parte de esta entrevista que Vicky Dávila le hace a Olmedo López y que hemos titulado Gobierno de Petro y su cónclave. Y comienza de la siguiente manera. Vicky Dávila, ¿en qué momento se torcieron usted, o sea, Olmedo López, algunos ministros y otros funcionarios del gobierno Petro? Olmedo López responde: básicamente la agenda se inicia a través de instrucciones que recibí, instrucciones que entregué a uno de mis subalternos, y nace precisamente este tema, el de los carrotanques de La Guajira. Vicky Dávila, pero usted acepta que se torcieron. Olmedo López, hay que aceptar porque para corregir estos errores hay que reconocer que efectivamente nos equivocamos. La doctora Polo diría que no se equivocaron, que eso es un crimen, que eso no es un error, que eso fue un robo, lo que hicieron. Pero bueno, ahí no está la doctora Polo, sino la doctora Vicky. Y continúa Vicky Dávila. Se equivocaron, dice usted, y habla en plural. ¿Quiénes se equivocaron? Olmedo López: ministros, directores de departamento y congresistas, a quienes me escuchan, a los compañeros y compañeras del cónclave, bastante sonora esta palabra, y a quien recibió órdenes antes de este cónclave, les pido que le contemos la verdad al país. Por favor, únanse al señor Olmedo López para que el país y la justicia sepa la verdad. Y sigue Olmedo López: es lo mínimo que podemos hacer por Colombia, ayudar a construir realmente el cambio desde la verdad. Un aplauso para Olmedo López. Muchas gracias por esos aplausos. Continúa Vicky Dávila. ¿Qué era el cónclave? Lo llamamos así, Vicky Dávila, pero ¿qué era? Olmedo López: se me ocurre que es un número reducido de funcionarios, ministros y directores de departamento que recibía la orden de los acuerdos a los que se llegaban y que había que cumplir con un número importante de congresistas. Esto lo hablamos en la fiscalía y los nombres se entregarán en su momento. Qué bueno. Corresponden a la verdad que el país tiene que conocer.
Lo llamo el cónclave porque recuerda cuando hay humo blanco para elegir el papa, ¿no? Yo soy católico y hay humo blanco y tenemos papa. Sabemos papa, dice él, cuando sale el humo blanco. Y en resumen, del poder del mundo de la iglesia, el cónclave es el resumen del poder. Oye, ¿cómo esta analogía que hace el señor Olmedo López con el cónclave del Vaticano y el cónclave de la corrupción? Allá es para elegir al sumo pontífice y acá es para elegir la corrupción. Continúa Vicky Dávila. Del poder para corromper, viste tú que estamos conectados con Vicky. Del poder para corromper, dice Vicky Dávila. Olmedo López responde. Es el resumen del poder, pero fue una forma equivocada, una forma que yo mismo critiqué. En las palabras que tengo para entregar podrán ver la manera en que lo critiqué internamente. En todo caso, hay que lamentarlo y arrepentirnos de que fue el mecanismo que finalmente se escogió, se aprobó y del que terminé recibiendo órdenes. Vicky Dávila continúa. ¿En qué momento nace el cónclave y por qué? Esta mujer sabe entrevistar mucho, la felicito. Olmedo López responde. Al director lo convocan a la reunión y yo veo la reunión de tan alto nivel que le pongo ese nombre, cónclave. Pero el país debe conocer esas verdades, Vicky, y es precisamente de los temas que yo pido que el país debe conocer, pero que debo entregar en su momento con todas las evidencias, con todas las pruebas, con toda la trazabilidad en la Fiscalía General de la Nación. Habla con mucha seguridad este señor, con todo y que está asustado porque teme por su vida. Vicky Dávila continúa con la entrevista. ¿El cónclave surge como una forma de salvar las reformas? Tremenda pregunta. Olmedo López responde. Hay más que las reformas y ese es un tema fundamental. Son unos temas puntuales del país y tienen que ver directamente con aforados, congresistas, ministros y directores de departamento. Y quien habla, quien estaba allí, a mí no me lo contaron. Yo fui testigo porque estaba sentado en la mesa, en el cónclave. ¿Usted participó?, pregunta Vicky. Yo participé, responde Olmedo. Y sigue Vicky. Déjeme volver a algo que me llamó la atención. Usted da a entender que cuando funcionarios del gobierno Petro, incluidos ministros, empezaron a darle órdenes, usted les advirtió que eso estaba mal hecho. Olmedo López responde. Hubo un momento en el que nos equivocamos en el camino. En esa trazabilidad el país va a conocer diferentes mensajes que yo mismo presenté a los compañeros que forman parte de este proceso. Les dije que estábamos equivocados, pero bueno. Vicky continúa. Usted les advirtió y les dijo, ¿eso no se hace? Olmedo López, pero lo hicimos. Pero usted les advirtió, insiste Vicky. Sí, contesta Olmedo. ¿Y qué le respondieron cuando usted les dijo, eso no se hace? Olmedo López contesta. Cuando llegué a la primera reunión, no llegué porque nos iban a consultar, llegué a una reunión en la que nos iban a dar una orden y esa era la orden. En esa reunión presenté una posición diferente. Usted al final accedió, pero ¿cómo fue esa posición? ¿Qué les dijo?, pregunta Vicky.
Olmedo López responde: hice una exposición en su momento, el país la conocerá. Está documentada, había otra forma diferente, pero yo llegué allí a recibir una orden de la que soy testigo y una orden que era inmodificable, ley de Estado. Simplemente había que actuar sobre esa orden. Entonces, creo que no asistimos a una consulta, sino a recibir una orden que yo transmití después. Vicky Dávila continúa: ¿usted reconoce que se equivocó al aceptar cumplir esa orden? Sí, completamente, responde Olmedo López. ¿Debió irse del cargo? Continúa Vicky. Sí, responde Olmedo. ¿Qué lo detuvo? Pregunta Vicky. Olmedo López responde: quizás el sueño de tantos años de que el país había que cambiarlo, pero repito, nos equivocamos, me equivoqué. Es una cosa de la que tengo que estar arrepentido y estoy arrepentido. Esta es parte de la entrevista que en un lugar escondido de Colombia, Vicky Dávila le hizo a Olmedo López y que nosotros hemos llamado Gobierno Petro y su cónclave. Vicky Dávila entrevista a Olmedo López. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. Nos equivocamos. En el cónclave hubo humo blanco para la corrupción.